Uno de los temas que te mencionamos en la apertura del programa de hoy tiene que ver con la agenda política de la provincia de Santa Fe y particularmente la propuesta de reforma electoral. Nos escucha el profesor en Derecho Político, Constitucional y Electoral, exdirector de Reforma Política Constitucional de la provincia, el profesor Oscar Blando. Oscar, buen mediodía. Te saludamos Lisandro y Diego de la radio. ¿Cómo estás vos? Hola, buenos días, Diego, Lisandro. Muy bien, acá estamos, volviendo de Santa Fe recién. Bien, sabemos que participaste ayer de una jornada en la que fue parte de este plenario el debate de esta reforma electoral. Antes de adentrarnos en detalles, Oscar, ¿qué es lo que está en juego? ¿Qué es lo que propone la reforma electoral que está debatiéndose en la legislatura santafesina? Bueno, es una reforma muy amplia porque lo que se va a aprobar es un nuevo código electoral o un código electoral que la provincia nunca tuvo, y eso está bien porque hay una cantidad de leyes dispersas, contradictorias entre sí. Por lo tanto, ese código electoral tiene múltiples cuestiones que van desde la forma de votación, la nominación de las candidaturas, el financiamiento de las campañas, los tribunales electorales. Bueno, quiero decir, son muchos los temas. De todas maneras, hay algunos que son los que están más ruido trayendo y que ciertamente pueden impactar más en la representación política y en la democracia santafesina, que yo diría se sintetizarían por lo menos en el tema de los pisos o umbrales electorales y en el tema de la boleta única de papel y sus modificaciones. Puntualmente en estos dos casos que son los que decís que traen mayor debate o mayor rispideces en la rosca política que se va a dar en la legislatura durante toda esta semana, concentrémonos en el piso. Hoy el piso es del 3%, corregime si me equivoco, Oscar, es del 3% sobre la cantidad de electores. Exacto. Primero hay un 1,5% del padrón electoral para pasar de las primarias a las PASO. Bien. Luego hay otro que tiene que ver con la interna de los frentes, etcétera. Pero digamos, pasada esa etapa de las PASO, quienes pasen a las generales van a tener que sacar el 3% del mejor dicho, hoy es el 3% del padrón. Sí. Lo que se está discutiendo es, en los distintos proyectos, elevar ese 3% en porcentajes que van del 3,5% al 4% y al 5% de el padrón electoral, es decir, de los que votan y de los que no votan. Eso en las generales. Eso ya es en las generales. ¿En las PASO continuaría el 1,5% de umbral para pasar a las generales o también se aumentaría? En principio, todo esto hay que verificarlo cuando a partir de la semana que viene avancen el proyecto, pero en principio se mantendría. Bien. Oscar, de los 8 proyectos que estaba viendo, la mayoría, cuando hablamos de piso electoral, en la PASO, todos coinciden con el 1,5% del padrón, excepto el Frente Amplio por la Soberanía, que plantea que no haya piso electoral, que sea 0. No, pero perdón, sí. Creo que en el FAS para las primarias creo que sí hay. Para pasar de la primaria a las generales creo que es el 1,5% de los votos emitidos. O de válidos, los emitidos. ¿no? Exacto. Bien. Lo que no, el FAS no incorpora es un porcentaje una vez que han sido electos para la asignación de cargos. Ahí una vez que vos pasaste las PASO, bueno, no tendría que haber ningún umbral electoral. Bien, de los proyectos que están presentados, preguntarte, ¿quiénes son los que están proponiendo un 5% del piso electoral en la general? Y si ese 5%, ese 4 o 5%, refiere al padrón o a los votos emitidos. No, bueno, yo te diría, el socialismo en la Cámara de Diputados y Senadores sí mantiene el 3% del padrón. El justicialismo en diputados, el 3,5% del padrón. El justicialismo en Senado, el 5% del padrón.
y los radicales, en ambos casos, en ambas cámaras, el 5% del padrón. Entonces yo creo que hay en Unidos hay distintas posiciones, digamos, ¿no? Del 3 al 5%, y esto es lo que primero se tiene que saldar. Ahora, yo creo que más allá de hablar de porcentajes, creo que tenemos que hablar de realidades y de evidencias. En primer lugar, el 5% significa, pensando que ahora hay 2.800.000 votos, según la última elección, se van a aumentar más de 26.000 votos porque los extranjeros ahora van a votar también a nivel provincial. O sea que vamos a estar holgadamente más de 2.900.000 votos. Si aplicamos el 5%, hay que sacar 145.000 votos para empezar a discutir el reparto de bancas. Claro. Una enormidad, sí. Enormidad. Si aplicamos el 4%, que me parece que es lo que va a salir, entre el 3 y el 5, creo que va a salir el 4%, se va a necesitar más de 116.000 votos para empezar el reparto de las bancas. Lo cual me parece ciertamente una cuestión que limita a las minorías la participación. Y además con un dato que lo expresé ayer ante los legisladores. La única provincia argentina que tiene el 5% del padrón es Jujuy. Desde el año 85 todos los gobiernos mantuvieron, y hasta ahora mantuvieron esto, con una consecuencia que puede darse también en Santa Fe. ¿Qué ocurre? La concentración en las fuerzas políticas. En el año 2023 hubo 3 frentes electorales y en el año 2021 hubo 2 frentes electorales. Claro. Y el 40% de los votos no tuvo representación en Jujuy porque no alcanzó el 5%. Quiero decir, tomar porcentajes significa consecuencias para la democracia, para la representación política. Si nosotros tomamos el 5% o el 4%, vamos a estar entre el podio de las provincias más restrictivas en materia electoral, porque las demás provincias, varias, como Santa Fe hasta ahora tenía el 3%, como Catamarca, San Luis, Mendoza, pero las demás, todas las demás, tienen menos. Se hacen sobre los votos emitidos, con lo cual es mucho menor, y además hay 9 provincias que no tienen umbral electoral. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se dice, bueno, pero hay que garantizar la gobernabilidad, yo pregunto, en estas tantas provincias argentinas que tienen pisos electorales bajos o no tienen, ¿hay problemas de gobernabilidad? ¿Ustedes escucharon que haya gobernadores que tienen problemas de gobernabilidad en sus legislaturas? No. Incluso con el sistema proporcional como vamos a tener ahora. Bueno, perdón, Oscar, que te interrumpa. Perotti, por ejemplo, gobernó sin mayoría en la Cámara de Diputados. La tenía el socialismo, Frente Progresista en ese entonces. Lo que me genera también pensar es que es un engaña pichanga para la propia Constitución que se reformuló el año pasado. ¿No? Por supuesto. Hay una innovación, una reforma clave que se dio, que es la proporcionalidad en la Cámara de Diputados. Exacto. Eso, ¿qué significa proporcionalidad? Que tiene que haber concordancia entre los votos que se sacan y las bancas que se obtienen. Históricamente, desde la democracia hasta acá, lo que hubo en la Cámara de Diputados sobre representación de las mayorías y subrepresentación de las minorías. Bueno, ahora que tenemos proporcionalidad, lo que se quiere hacer es limitar esa proporcionalidad mediante 2 mecanismos. Uno es justamente esto, elevar el piso electoral para que haya menos partidos que ingresen a la legislatura. Y la segunda, modificar la boleta única de papel utilizando el arrastre, es decir, de que los diputados sean arrastrados por la figura del gobernador o la de los concejales por la figura del intendente. Entonces, digo, mediante estos 2 mecanismos se intenta limitar el principio de proporcionalidad, que es el que
vamos a tener vigente a partir de la nueva Constitución. Claro. ¿Cómo sería el cambio de la boleta única? Perdón, Diego. Lo explicaste con total claridad, Oscar, pero viene funcionando bien tal cual está, con las 5 boletas o 6 boletas en función de la cantidad de representación que se vote, que se elija, ¿no? Cuando intendente, gobernador, concejales, diputados, senadores, ¿no? ¿Por qué? El único motivo sería el del arrastre de la figura ejecutiva. Exactamente, porque yo pregunté ayer, ¿cuál es la razón para modificar el diseño de la boleta única? La boleta única, como decías, uno puede estar más o menos, pero para el ciudadano, que es el destinatario de las reformas, es sencillo. Le da autonomía para poder elegir a quien quiere y quien no quiere. Entonces, el único motivo es para conseguir esto que es el arrastre, digamos así. Y además de una manera muy singular. ¿Por qué? Porque Córdoba o Mendoza también tienen sistema de boleta única en donde todas las categorías están en una misma boleta, pero todas las categorías. Con lo cual, uno puede decir, bueno, acá, este es un argumento que se da, hay que privilegiar el partido, el proyecto político. Bueno, es un argumento. Ahora, en Santa Fe, seguramente, o se está discutiendo, pero probablemente haya 3 boletas. Es decir, que pareciera que el proyecto político del gobernador y los diputados no es el proyecto político de los senadores, que van a tener su propia papeleta. Claro. Y el proyecto político del intendente y los concejales no es lo mismo que el del gobernador. A ver, me parece que se cae ese argumento. Además, uno puede decir, bueno, pero una elección es provincial y la otra municipal. Bueno, entonces lo que debería poder cualquier intendencia y concejales ser electo en una fecha diferente, no en la misma, y eso sería autonomía municipal. Sin embargo, no se puede, van a ser todas el mismo día. Y decir, se caen los argumentos. A ver, yo quiero sintetizar un poco mi preocupación. Si yo elevo los pisos del 3 al 4, al 5%, si yo hago una boleta que en donde se benefician los poderes ejecutivos mediante el arrastre, si yo tengo una boleta donde tengo una cruz que puedo votar a la lista completa, que será de 2 o de 3, no más. Bueno, lo que yo no estoy queriendo hacer no es gobernabilidad. Lo que quiero es hegemonía. Que 2 o 3 fuerzas políticas sean las que se representen en la legislatura de Santa Fe, teniendo presente que el Senado no se tocó con la reforma y seguiremos con este Senado que no tiene representación proporcional, porque es uno, sí, que no impacta, como lo hemos hablado en el programa alguna vez, sobre la representación de las mujeres, porque no hay paridad, a ver, un cargo no hay paridad. Es decir, cuidado con lo que queremos hacer en Santa Fe, porque nos hemos destacado por una institucionalidad que era mirada por toda la República con mucho respeto. Me parece que lo estamos queriendo, retroceder en este sentido. Me disparan muchas ideas de consulta, de convite a reflexión, que será para otra charla, que tienen que ver más que con el análisis técnico que estamos haciendo del proyecto de reforma, son las lecturas políticas del apetito de quienes tienen hoy el poder de la provincia y quienes de alguna manera configuran estos espacios de hegemonía, como llamaste de alguna manera, que podríamos decir el Frente Progresista o el radicalismo socialismo más el panperonismo. Y lo iremos analizando luego. La pregunta en concreta, ¿hay posibilidad de que sea menos del 4%? Punto 1. Segundo, ¿cuál es tu recomendación técnica del piso electoral para las generales? Posibilidad y recomendación. La posibilidad existe porque, digamos, ciertamente hay un debate en Unidos entre el socialismo, que presenta el 3%, y el radicalismo, que presenta el 5%. Claro. Y el PRO el 4%, si no me equivoco. Claro, pero creo que el PRO lo hace el 4% sobre los emitidos, lo cual está bien, está bien, pero es menor. Digamos, acá el problema me parece que es si es entre el 3 y el 5, y me parece que va a terminar siendo
el 4, pero del padrón electoral, ¿no? Con lo cual va a ser el segundo piso electoral más alto del país. Y segundo, sobre lo que yo recomiendo o lo que pienso, yo ciertamente el que pasa las paso, que parece una redundancia, ¿no? El que consigue superar el 1,5% del padrón, supongamos que se mantenga, para mí ese es el umbral electoral que debiera tenerse. Y no debiera haber umbral electoral a partir de ahí. Lo digo esto desde el 2011, cuando se le quitó una banca a Carlos Delfrade, en la primera vez que tuvo el problema, ¿no? Porque, a ver, ¿qué es lo que está pasando acá y que debemos entender? La persona que pierde, porque no llega por unos poquitos votos a ese umbral, tiene más votos que los últimos que sí entran de una lista más grande. Es decir, uno que tiene 30, 35 o 40.000 votos entra en una lista porque la mayor entró, porque entró toda, y el que tiene 60, 70, 80 o 100.000 votos no entra. Es realmente una distorsión de la representación política. Esto es lo que habría que discutir, y creo yo no se está discutiendo. También lo dije ayer. Tampoco creo que elogiaron mi sinceridad y no hubo ninguna observación técnica a lo que yo planteé. Pero me parece que las cartas están echadas y van por estos lugares que estamos diciendo. Bien, para ratificar que te entendí, entonces lo que planteás, piso electoral en la primaria, que quien se presenta logre superar el 1,5, y en la general vos planteás 0. Sí, para la general, bien. Yo no exijo. Y si hubiera en un acuerdo hacer un piso también allí sobre los votos emitidos, porque es no sobre el padrón, claro. Y no sobre el padrón, porque es sobre eso que se reparte la banca. Exacto. Se reparte sobre el padrón, que por otra parte hace un año atrás votó el 55% en la provincia de Santa Fe. Exacto. Claro, tenés una mitad que te está exigiendo una representación que directamente no está. Sí. Además, también hay que ser honestos y preguntarnos, no es para que lo respondas, Oscar, pero ¿están peinados, están chequeados absolutamente todos los que componemos y somos parte del padrón electoral? Irregularidades siguen habiendo desde el 83 hasta aquí. Digo irregularidades como, por ejemplo, que haya personas que murieron y siguen exigiéndote o jugando en números para que el piso sea más alto, por ejemplo. Sí, eso puede pasar. Es cierto que eso excede a Santa Fe, a las provincias, porque vienen los padrones de Buenos Aires, tiene que haber trazabilidad, información recíproca, es un problema, pero ciertamente ocurre. Eso es así, está inflado el padrón electoral. Por eso es un error tomar la representación política a partir del padrón. Oscar, te mandamos un fuerte abrazo, te llamamos en los próximos días. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Estamos hablando con el profesor Oscar Blando, quien es profesor en Derecho Político, Constitucional y Electoral, ex director de Reforma Política y Constitucional de la provincia de Santa Fe. El tema tiene que ver con la reforma electoral y particularmente el nudo que está en gran discusión tiene que ver con los pisos, o sea, cuántos votos necesita cada partido o frente que se presenta para poder estar jugando en las elecciones y luego obtener las bancas necesarias, ¿no? Sí, me parece que las reformas que se quieren aplicar a la ley electoral de la provincia de Santa Fe son reformas que le calzan al dedillo a las hegemonías, a los partidos hegemónicos de la política, teniendo en cuenta lo que significa superar ese umbral de 3, 4 o 5% para los partidos minoritarios. Están echando por tierra la reforma que se hizo de la Constitución provincial, que determinó que no se lleva la mayoría el que más votos lleva, sino que saca, sino que se reparte bajo un sistema DONT. Que eso es positivo. Ese es un logro positivo. Por eso está diciendo el umbral 0 el especialista hablando. Por ejemplo, y ahí vemos algo que no es positivo, sino que es retrógrado,
por eso marcamos la crítica reformamos la Constitución hace meses atrás, y ahora estamos yendo en contra sobre lo que se votó y se debatió, ¿no? Que tiene que ver con ampliar posibilidades, ampliar también diversidad y pluralidad en la Cámara, ¿no? Tomamos contacto con Carlos Del Frade, que es diputado provincial del Frente por la Soberanía, Amplio por la Soberanía, que es uno de los que presentó uno de los 8 proyectos que está en discusión de reforma electoral en la legislatura provincial. Carlos, buen mediodía. Lisandro León y Diego Fiori de Radio Universidad te saludan. ¿Cómo te va? Gracias por atendernos. ¿Cómo le va, muchachos? Un gustazo hablar con ustedes y con la gente de Radio Universidad. Carlos, recién cortábamos con Oscar Blando, que estuvo ayer en la legislatura provincial. Entiendo que participaste de su alocución. ¿Cuál es el espíritu de tu proyecto y cuáles son las diferencias que tienen dentro del Frente con los demás proyectos? En primer lugar, que a nosotros nos gusta una idea de democracia con participación de las minorías, cosa que no quiere el PUS, que es el Partido Único Santafesino, en donde todos se ponen de acuerdo, peronistas, radicales, socialistas, de proscribir a las minorías, yendo efectivamente en contra de la reforma constitucional del año pasado, y además sin discutir un solo renglón ni una sola palabra sobre lo que tiene que ver con el financiamiento de la campaña política, que para nosotros es fundamental, prohibir que las empresas privadas aporten a los partidos políticos, porque después los partidos políticos terminan gobernando de acuerdo a la línea política que le baje la empresa que puso plata, como ha pasado en la provincia en los últimos años. Por eso me parece que esta es una discusión muy importante, porque lo que hay que decirle a la gente que no es una cuestión de los políticos, sino de saber si en la legislatura se va a hablar de lo que le embroma la vida cotidiana a la gente o se va a hacer como si todo estuviera bien. Carlos, ¿y qué, en concreto, el proyecto del Frente Amplio por la Soberanía, qué plantea, qué propone respecto a los pisos electorales, las PASO, la general y la cantidad de boletas? Ningún piso en las generales, porque tiene que ver este principio de la proporcionalidad votada, Diego, en la Constitución del año pasado, y lo otro, mantener el 1,5% sobre votos válidos emitidos. No se puede seguir como en la década del 60 pensando en el padrón cuando cada vez menos gente va a votar, y manteniendo además un esquema que solamente se da en la provincia de Jujuy. Es una barbaridad ir en contra de todo lo que se vota en el país, en donde se cuentan los votos reales de la gente que fue a votar, no del padrón. Sí, en este caso, vamos a poner números redondos, perdón, Diego. Si son 2 millones de personas las que están prestas para votar en la provincia de Santa Fe, vota el 55% del padrón, bueno, podés hacer que el piso sea sobre los 2 millones si votó 1.100.000 personas. Claro, porque además te duplica la cantidad de votos que necesitas. Claro. Porque esa idea del 4 o del 5%, como han propuesto los senadores radicales y los senadores del peronismo, para que quede claro lo que es el PUS, cuando ellos proponen eso, están proponiendo 150.000 votos sobre el padrón. Ahora, ese padrón, 150.000 votos, si va a votar la mitad, tienen que sacar 300.000 claro. para entrar en la distribución de cargos. Al diablo el principio de la proporcionalidad, es concentración de poder en pocos partidos políticos, se achica la democracia, y yo creo que a nadie de una sociedad como la nuestra le debe interesar que no se escuchen las voces de las minorías. Claro. Carlos, decías entonces, para lo que tiene que ver el piso electoral de la primaria abierta, 0 está proponiendo el FAS, y 1.5... No, la primaria no, las generales. En la general es 0. Y en el 1.5 en la PASO, entonces. En las PASO, exactamente. Bien. Así es, Diego. Corrijo entonces lo que había entendido mal. 1.5 en la PASO y 0... Eso que se mantiene igual. Bien. Y cuando vos me preguntaste de las listas, 5 listas como siempre. Bien, me parece... Boleta única, 5 listas. Sustancial esto. Pregunta sobre lo que tiene que ver con otro de los temas que está en debate, que es el casillero para poder marcar con una cruz y el voto completo. ¿Qué mirada tenés sobre este punto que está proponiendo uno de los sectores? No, nosotros lo que decimos es que tiene que ser tal como viene ocurriendo hoy, en donde haya 5 listas y claramente con por lo menos entre los 2 y los 3 primeros candidatos en todo lo que tiene que ver con lo legislativo, en concejales y en diputados. Que sigamos teniendo las 5 boletas que tenemos cada vez que vamos a votar, digamos. Así es. 4 en las de medio término, menos 2, 3 en las de medio término, pero que se mantenga como está. Así es. Porque para nosotros eso es lo que ya está
Nuestro pueblo ya está acostumbrado, dicho sea de paso. Sí, es reeducar al votante, Carlos. Claro, lo que pasa, en primer lugar que vaya a votar, porque si no va a votar va a formar parte de su propio problema, de su propio problema existencial, por otro lado. Sí. Pero lo que es también fundamental decir que en esta cuestión de lo que significa la idea de votar así, con las boletas pegadas, como están proponiendo algunos partidos, eso es para concentrar el poder. Si vos tenés un elector, como suponete el gobernador Puyaro, van a querer todo depender de eso, que la lista de diputados no sea un voto distinto a lo que sea votarlo a Puyaro, porque creen que de esa manera van a tener más votos. Esa es una especulación del PUS, del Partido Único Santafesino. Carlos, sin duda que nos quedan montones de preguntas y cuestiones que... y acordate lo del financiamiento, que nadie te va a hablar del financiamiento. Sí. Ténganlo en cuenta eso. Que es un tema sustancial, sin lugar a dudas, no solamente por la provincia, sino también por la nación y las experiencias que vienen del exterior. Así es. Muchos temas que quedan para analizar, la cuestión electoral y también la proyección de esto, que te molestaremos en los próximos días, las próximas semanas. Antes de despedirte, pedirte una consideración sobre el trabajo que venían haciendo con Gabriela Banach antes del travesticidio, antes de que la maten. Hay algo que venías trabajando con Gabriela Banach, que lo venís trabajando inclusive desde cuando eras periodista, y que tiene que ver con el problema grave que hay en la Argentina con la vivienda. Y de hecho estaban mancomunadamente haciendo sondeos, encuestas y empezando a elaborar un proyecto en relación a esto. Te pido una consideración y unas palabras de despedidas a Gabriela. Gabriela era una protagonista activa de lo que significaba pelear por el sector travesti en la Argentina. Tiene una condena a muerte a los 35 años por una serie de prejuicios y de bestialidades que tiene una sociedad que discrimina mucho como la Argentina, y era una militante desde hace años con esta idea. Primero lo que fue el cupo laboral trans, Diego, que fue una de las principales impulsoras, y ahora sigue impulsando mucho nuestra idea de un cupo de viviendas para este sector que tanto lo necesita. Había trabajado también en un censo que habíamos elaborado a través de nuestra compañera Ana Laura Pinto, y era una activa militante en defensa no solamente de los derechos de la comunidad trans, sino de todos los sectores sociales excluidos, una militante permanente. Carlos, te agradecemos el contacto con la radio de la Universidad Pública, te mandamos un fuerte abrazo. Un privilegio, chao muchachos. Hablábamos con Carlos Delfrade, diputado provincial del Frente Amplio por la Soberanía, sobre uno de los proyectos que están en danza en la legislatura, y sobre la reforma electoral, por supuesto, y que va a haber mucha rosca de acá al jueves que viene.